Pero a mí nadie me avisó. No, sí, yo le dije a Aurora, No. le dije a Aurora que le diera su número y que la llame a usted, no sé para qué llaman todo el mundo. Claro. Oye, ¿y esa estufa quedó apagada entonces? Sí, Quedó desconectada, sí. ya. No, y no la pueden seguir usando, ¿no? No, No. Porque si no van a pagar el arreglo. sí, sí quedó desconectada. Andrés hoy iba a revisar si era solo agregarle agua o es algo más complejo. Ujú. Sí. Sí, es que Oye, Mónica ahora- se cayó y se quebró una pierna. Sí, sí, eso me contaron. ¿En su casa? Entonces, no sé, porque me llegó a mí el aviso de licencia médica. Yo dije que no trabajaba conmigo. La Mónica Ah, está en medicina interna, ¿no es cierto? yo creo. Si eso entendí yo. Ah, no, pero por ejemplo ¿en cuál proyecto fue que salió ahora de último? Salía como de la vicerrectoría. En los que, A lo mejor nunca le dieron el tiempo. ¿qué fue lo último que salió de los proyectos? ¿Fue los GAP? El GAP, No. el Ah, GAP. sí, en el GAP salió y salía como de la vicerrectoría de investigación. Así que, quién sabe qué Sí, pero enredo yo se dije tiene. que de mí no dependía. Se puede quedar tranquila. Mándalo, esa es otra parte. Sí. Sí, sí, porque si no Entre me la tanto, van a, no, no corresponde que la sigan sumando al grupo. sí, Claro. Empecemos nomás, Katia. empecemos. Hay 19 Siempre tenemos como con este este número. numerito. Sí. Ya, entonces, vamos a continuar con la clase de bioinformática y ya hoy sí vamos a ver los Recording in contenidos progress. que les van a servir eh, para hacer el taller. Entonces, pueden estar atentos. Yo intenté hacer videos de las partes principales. El taller parece extenso, pero van a ver que se hace rápido. No, no se preocupen tanto. Son varias partes, pero es más bien como un tutorial para que ustedes puedan experimentar consecuencias, usar diferentes herramientas y está todo explicado. Hoy lo vamos a ver básicamente todas las herramientas que necesitan para hacer el taller y si les queda alguna duda, pues igual nos contactan, pero igual tratamos de dejarles todo bien especificado con los links de las herramientas, los pasos que tienen que seguir. Y quizá lo que les tome un poco más de tiempo es como comprender qué es lo que están viendo, pero vamos a tratar que les quede lo más claro posible. Así que al final, si tienen dudas de algo, me cuentan. La semana pasada, solamente para recordarles, porque lo vamos a estar usando mucho, vimos el formato que se usa en informática mucho, que es el formato FASTA y es el que vamos a usar para secuencias, ya sea de DNA, de aminoácidos, de RNA, siempre vamos a utilizar este formato FASTA, cuya extensión es .FASTA o .fn o .fa. Y este era el formato, si se acuerdan, tenía un símbolo mayor que el nombre, que puede ser cualquier nombre que se le quiera poner, seguido de la secuencia. Esto en un texto plano. Vimos también que todas las secuencias se comparten en bases de datos y en estas bases de datos siempre van a tener un identificador que se conoce como accesión porque pueden tener diferentes nombres en diferentes lugares, ¿cierto? Le podemos llamar a un gen de diferente forma. Entonces, con el fin de no confundir y saber claramente cuál es la información que estamos buscando, cada dato que se sube a estas bases tiene un identificador asociado que se conoce como accesión. Y normalmente es un número compuesto de varios dígitos, letras, etc. Vimos la base de datos del NSBI también. Si se acuerdan, habíamos buscado la proteína de la hormona del crecimiento, vimos más o menos qué información salía, que había muchas colecciones, podemos buscar solo nucleótidos o solo genomas, eh, información bibliográfica, es como un repositorio de bases de datos, ¿cierto? Y es el que igual se utiliza principalmente porque es de los más grandes.
Entonces, ya entrando más en las herramientas que vamos a usar. Vamos a empezar con esta, que es menos bioinformática, digamos, pero igual es una herramienta muy útil. Y como vimos, la mayoría de técnicas de diagnóstico vimos que se basan en PCR o en PCR tiempo real. Y si se acuerdan, el PCR necesitaba un par de primers. Supongamos que esta es la hebra que se quiere amplificar. Necesitamos una pareja de primers que pueda amplificar ese fragmento. Ahora, ¿de dónde sale esa pareja de primers? No es como que la vendan o uno. Hay algunos que son muy universales y sí se pueden conseguir, pero si es un gen nuevo o algo que se está caracterizando nuevo para el coronavirus, por ejemplo, ahora que salen varias diferentes variantes y hay algunos kits que ya no funcionan, hay que diseñar los primers para el fragmento que queremos amplificar. Y eso en realidad no es nada complejo y como ya hay bases de datos, pues ya hay herramientas que lo hacen. Y vamos a ver esta que se llama Primer Blast, que es una herramienta que está disponible como parte de la base de datos del NSBI. Entonces, por ejemplo, se puede colocar en Google simplemente Blast NSBI. La herramienta Blast hace alineamientos, más adelante vamos a ver algunos, y también tiene otras varias derivadas como el Primer Blast. Entonces, en el Primer Blast vamos a ver esto en la pantalla. Siempre vamos a tener un lugar donde ponemos nuestro input, digamos, nuestra secuencia con la cual queremos trabajar y la herramienta va a trabajar con esto según los parámetros que le indiquemos. Entonces, siempre va a estar esta sección donde dice que coloquemos la secuencia FASTA o bien subamos un archivo con esta secuencia o coloquemos un número de accesión. Tiene todas las opciones. Y luego vienen muchos parámetros. No nos da tiempo en este curso de aprender parámetros y cómo modificarlos, pero cada herramienta siempre tiene su guía y su manual de uso, así que sí, siempre hay una o dos personas que les gusta mucho esta área, así que si quieren entrarle de lleno, pueden ir a revisar el manual y ver qué significa cada una de estas cosas, pero algunas son muy intuitivas, así que por ejemplo si se paran aquí sobre el simbolito de pregunta, les va a explicar más o menos de qué se trata y lo pueden modificar y obtener diferentes resultados según ese parámetro. En este caso vamos a hacer el ejemplo con un número de accesión. Entonces se coloca el número de accesión en la cajita del input y no vamos a modificar ningún parámetro. Y vamos a colocar Get Primers. Siempre hay un botón final de Get Primers o Submit o Run o alguna cosa así para correr la herramienta. En este caso es Get Primers. Él va a recargar la página como cada 30 segundos y esto no demora más de 2 o 3 minutos. Después de que pase ese tiempo, ustedes van a obtener esto, la página con los resultados. Y aquí lo que van a ver es primero un gráfico con el gen que ustedes subieron. En este caso yo puse un número de accesión, entonces el de la misma base de datos va a tomar el gen. Puede ser igual la secuencia que yo la haya colocado ahí. Entonces vamos a obtener el gen y él nos va a mostrar dónde están los primers que nos está proponiendo usar. Entonces están en estas secciones. Y más abajo nos va a mostrar la información de cada una de esas parejas de primers. Y de aquí ya yo puedo elegir una y comprarla. Ya, digamos, hice el diseño del primer. Aquí más, bueno, si me posiciono en cada uno me va a dar el detalle y también lo tengo aquí para cada una de las parejas. Entonces, me interesa ver toda esta información porque me dice cómo está compuesto cada uno de los primers, la secuencia, cuál es, que esto finalmente es lo que yo tengo que enviar a la empresa para comprar. Ellos lo sintetizan y lo envían. Me dice qué tamaño tienen, me dice qué tamaño tiene el fragmento que se está amplificando, que eso es como súper importante, porque recuerden que esto después lo vamos a ver en un gel de agarosa y yo tengo que saber de qué tamaño es lo que yo ando buscando. Entonces, por ejemplo, aquí les dije que nos da un gráfico del gen. No se amplifica todo el gen porque no es necesario, sería como mucho tiempo, la polimerasa es una enzima, ella se va gastando con el tiempo, entonces siempre buscamos amplificar regiones relativamente pequeñas, como de 100 a 1000 pares de bases. Entonces, por eso me muestra aquí los fragmentos que estoy amplificando. Este, por ejemplo, me dice que mide 700 pares de bases, es mucho más grande que este otro, que probablemente mide como 100, etcétera. Entonces, todos estos parámetros los vamos a ir evaluando
Ya casi les voy a dar como los parámetros ideales que se usan en cada una de las situaciones, pero, ay, eh, Dios mío, ya. Nos dice también el sitio del gen donde inicia y donde termina cada primer. Nos dice la temperatura a la que funciona el primer. Esto también es importante porque si recuerdan, teníamos tres temperaturas en la PCR. La temperatura de desnaturación, donde la hebra se abre, y la de unión de los primers, que es esta, se le llama temperatura de melting. Y después la temperatura 72 grados, que es a la que funciona la Taq polimerasa. Entonces necesitamos que esta temperatura de melting sea acorde. Esto siempre va a estar bien en el primer blast porque ya está hecha para hacer primers para PCR, pero entre ellas tenemos que fijarnos que no haya una diferencia muy grande, más de 5 grados. ¿Por qué? Porque ellas funcionan en una misma reacción. Todo esto se agregaba en un tubito de reacción. Y en ese tubo de reacción se va a estar exponiendo la enzima y toda la mezcla a una misma temperatura. Entonces, si el primer derecho tiene una temperatura de alineamiento con la hebra de 60 y el izquierdo de 50, nunca voy a encontrar un intermedio donde yo logre unir los dos y cree realmente los fragmentos que estoy buscando. Porcentaje GC también es importante porque recordemos que la guanina y la citosina se unen por enlace triple de hidrógeno, es una unión muy fuerte. La adenina y la timina es por enlace doble, entonces es más débil. Entonces, si el GC es muy alto, es decir, si aquí yo tengo muchas Gs y muchas Cs, la unión va a ser muy fuerte y voy a ocupar más temperatura para que se suelte. Y si tengo muy pocas, al contrario, si tengo muchas A y muchas C, la unión va a ser muy débil y corre riesgo de que el primer no se una. Entonces, estos son los parámetros generales que se usan para toda PCR. Intentamos que la longitud del primer sea entre 18 y 24 pares de bases, un contenido GC entre 40 y 60, que ojalá comiencen y terminen con G o con C, porque eso hace que la unión, digamos, sea más estable o más fuerte en los extremos. Una temperatura de melting entre 50 y 60, que no se, entre la pareja que elija, que no tenga una diferencia mayor a 5 grados, que entre ellas no tengan regiones complementarias y que no formen estructuras. ¿Esto qué significa? Es como que en la misma secuencia del primer, vamos a volver aquí, en la misma secuencia del primer, estas regiones, imagínense que esto es una hebra suelta, no es así como la vemos lineal, es una hebra suelta en una solución. Entonces, ella misma se puede doblar y si tiene regiones complementarias entre sí, pues se van a unir y el primer no va a funcionar, porque yo necesito que no se una con el mismo ni con el otro primer, que se una más bien a mi hebra de origen. Entonces, eso se ve con estos valores de aquí. En realidad es como un valor estadístico, que lo más importante es que sea lo mínimo posible. 3 y 4 ya se considera un poco alto, mayor de 4 mejor no utilizarlo porque corremos ese riesgo. Y lo ideal es que sea 1 o 2. Así es como se diseña un primer. Entonces, si yo quiero amplificar un gen, primero tengo que ubicar el gen en la base de datos o si lo secuencio, usar esa secuenciación y usar una herramienta de estas para crear los primers. Elijo según estos parámetros ideales el primer que necesito, se compra y ya después se puede hacer la PCR en laboratorio. Hay varios tipos de PCR que creo que no los habíamos visto, así que los vamos a mencionar rápidamente. Este nested PCR o PCR anidado se le conoce también, son como dos reacciones de PCR, una donde se amplifica un fragmento más grande y luego este mismo fragmento se amplifica con otro set de primers más acotados, o sea, se amplifica un fragmento y luego un fragmento de ese fragmento. Y esto sirve para muestras que tienen muy baja concentración, entonces ocupamos que la PCR sea mucho más sensible. En esta ronda de amplificación no vamos a ver, puede ser que en un gel no veamos nada, pero en una segunda sí, se ocupa como una segunda amplificación para ya lograr verlo. Así que igual aquí el diseño de los primers es importante porque los de la primera ronda tienen que cortar un fragmento más grande y los de la segunda ronda un fragmento más pequeño dentro de este primer fragmento. La PCR RFLP lo que hace es una PCR normal, se amplifica un fragmento normal, pero una vez que se tiene el producto de PCR, antes de hacer el gel, se hace una digestión con enzimas de restricción.
Si se acuerdan, cuando la profe Leti les habló de enzimas de restricción para ingeniería genética, estas lo que hacen es cortar el ADN en una posición específica. Entonces, realmente lo que queremos generar con esto es además de las bandas que ya tenemos por la PCR, un patrón de fragmentación de esas bandas según las enzimas que se hayan seleccionado antes. Y así puedo comparar, por ejemplo, y ver si hay una mutación específica que la enzima corte o no corte. O si busco un patrón de bandas específico según un tipo de locus que estoy buscando en una región. Y por último está otro tipo de PCR que se llama PCR múltiple o multiplex, donde se combinan en una sola reacción más de un set de primers. Pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser 10. ¿Qué quiere decir? Que en una misma reacción ya no amplifico un fragmento, sino que amplifico muchos fragmentos juntos, pero todo en una misma reacción, o sea, ahorra tiempo en realidad, porque no tengo que hacer muchas reacciones, sino que en una sola puedo amplificar todo esto. ¿Para qué sirve? En una misma muestra identificar varias cosas, para identificar clones de una bacteria o variantes de un virus donde necesito un perfilado de varios genes, saber que están presentes, una combinación particular de varios genes para lograr identificarlo. Eso básicamente. Entonces, aquí en el diseño, ¿qué es importante? Si tengo varios sets de primers, que ya no esta pareja tenga la misma temperatura, sino que todas las parejas que yo elija tengan la misma temperatura de melting o bastante lo más cercana posible para que dentro del mismo tubo de reacción todas logren unirse y todas logren amplificar las diferentes regiones que van a amplificar. Eh, y otra cosa importante es que generen cada uno de estos fragmentos tamaños de amplificado distintos, porque después yo lo voy a ver en un gel de agarosa. Y quiero saber si estaba presente el gen A, el B, el C y el D. Si el producto que yo amplifiqué de todo esto es del mismo tamaño o muy similar, voy a ver una sola banda. Entonces, no voy a saber si era el A o el B porque los dos eran de un tamaño de 200. O este era 200 y este 210. Realmente en un gel de agarosa no lo voy a ver. Entonces, si tengo cuatro, por ejemplo, voy a buscar que el primero sea de 100, este otro amplifique un fragmento de 200, este otro de 600 y este otro de 1000. Y así yo debería ver cuatro bandas bien definidas y bien separadas en un gel. Eso respecto a la herramienta para diseño de primers. Ahora vamos a volver al tema de las secuencias. Cuando ya tengo una secuencia de DNA o de aminoácidos, etcétera. Vamos a empezar con el DNA. Si se acuerdan, alineamiento también lo vimos la semana pasada y el lunes que hablamos del coronavirus. Los alineamientos lo que buscan es alinear dos secuencias de DNA. Entonces, por ejemplo, hay herramientas que solamente alinean y hay otras que con el alineamiento después hacen más cosas. Pero vamos a ver solo una que solamente alinea. ¿Para qué yo quiero alinear? Por ejemplo, para ver las variantes o las diferencias entre una secuencia y otra, que me permite esto, identificar mutaciones o dar identidad a un gen. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos estas dos secuencias, así se ve una secuencia en formato FASTA. Vamos a utilizar la herramienta de alineamiento del EBI, que es la base de datos europea que vimos la semana pasada. Eh, Aquí tiene varias opciones para alineamiento genómico, local o global. Vamos a hacer alineamiento local de solo un fragmento. Aquí se elige si es de proteína o de DNA. Se copia, en este caso se copia la primera secuencia y luego la segunda secuencia con la que quiero alinear. Así que ahí están las dos secuencias. Y submit. Ahí la herramienta las va a alinear. Estas no eran muy extensas, tenían alrededor de 2000 pares de bases. Y aquí me va a dar información resumida de el alineamiento. Por ejemplo, aquí me dice que tienen una similitud del 99.6%, o sea, son casi iguales, pero tengo algunas diferencias. Me dice que de 3.669 bases, 3.683 alinearon. O sea, tengo algunas por ahí que están diferentes. Y revisando el alineamiento completo, el formato del alineamiento es este. Pone, a ver, ahí vamos rápido. Pone una de las secuencias, la segunda secuencia, y las va comparando entre sí. Generalmente este también es un formato de texto plano, entonces se utiliza el pipe, digamos, para
indicar que estas dos bases son iguales, y si no, pone un punto para indicar que en este caso hay una mutación o una diferencia entre ellas. Entonces, bueno, como ven, esta secuencia es como larga, entonces es difícil ir viendo base por base, pero igualmente es fácil identificar dónde tengo diferencias. ¿Por qué alinear? Bueno, les decía que nos permite ver mutaciones, pero ¿y qué más? Bueno, esto es un predictor de similitud. Y de la similitud nos permite ver la homología. Más adelante vamos a definir estos términos, pero básicamente podemos decir qué tan similar es una secuencia de otra y esto relacionarlo a su evolución o a su origen evolutivo. Podemos evaluar funciones, podemos hacer árboles filogenéticos, que también vamos a ver en un momento, y nos permite identificar secuencias similares para además asociarlas a su producto. Entonces, por ejemplo, este alineamiento que hicimos fue un alineamiento simple y eso fue lo único que obtuvimos. En el NSBI tenemos estas herramientas BLAST que también hacen un alineamiento local, pero ya no entre dos secuencias, sino que, por ejemplo, yo puedo indicar mi secuencia, la secuencia que me interesa, y la va a alinear con toda la base de datos de todos los genes que se han reportado en el mundo, por decir algo. Entonces, ahí yo puedo tener una identidad y puedo, además de saber qué es la secuencia que yo estoy indicando, puedo ver si tiene mutaciones, si es una variante de algo, si evolutivamente está cercana de algo o no, etcétera. Entonces, el BLAST tiene varias funciones. Ay, deme un segundo para buscar agua. Ya. El BLAST tiene varias funciones, les decía. Una donde podemos comparar DNA con DNA, o sea, con las bases de datos de DNA. Podemos comparar DNA con las bases de datos de proteínas. Podemos comparar una proteína, bueno, una secuencia de aminoácidos con la base de datos de DNA para identificar el gen que la produce o de proteína con proteína. Entonces, si tengo un DNA, puedo identificar de qué gen viene. Si tengo ese mismo DNA, puedo identificar qué proteína produce. Si tengo una proteína, puedo identificar qué gen es el que la origina. Y así sucesivamente puedo hacer distintas identificaciones. Esto que les dije de que el BLAST permite comparar con todos los genes que se han reportado en el mundo, es tal cual así. Funciona muy rápido, pero realmente sí permite comparar con todos los genes. Y se pueden elegir cuáles bases de datos yo necesito. Si yo sé que el gen que estoy buscando es humano, tal vez no es necesario que compare con todos los genes del mundo, sino que me compare con todos los genes humanos. O si sé que es de un ratón, que compare solamente con la base de datos de genes de ratón. Entonces así puedo ahorrar tiempo y especificar más la búsqueda. Aquí vamos a ver un ejemplo de cómo funciona esto. Aquí igualmente tengo esta secuencia. Vean que es mucho más extensa que el ejemplo que usamos antes. Vamos a copiarla y vamos a ponerla en la función de BLAST. Igual que hicimos antes en Google, BLAST NSBI. Aquí va a entrar la plataforma. Esta es la misma que usamos para Primer BLAST, pero ahora vamos a usar estas funciones. Y en este caso vamos a usar de nucleótido, o sea, voy a comparar mi secuencia de nucleótidos con una base de datos de nucleótidos. Aquí voy a copiar la secuencia, no vamos a modificar parámetros y para correrlo en el botón de BLAST. Esto igual se demora, dependiendo de la base de datos que yo haya elegido, en este caso es general, o sea, está comparando realmente con todo lo que hay en la base de datos que se ha aparecido. Puede demorar un par de minutos hasta unos 10 minutos.
dependiendo de lo que esté comparando. Como resultado, nos va a entregar esta otra página de aquí, donde vamos a ver el resumen de lo que comparé y vamos a ver los resultados de los hits, se llaman, que es como los resultados de comparación positiva que encontró en la base de datos. Entonces, por ejemplo, aquí me los enlista según la similitud que hayan tenido. Y yo puedo ver, ingresar a cada uno de esos hits, digamos, este es el principal, entonces fue el que tuvo más similitud. Aquí puedo ver, ay, no sé si lo ven o me tapa la barra, pero arriba se puede ver cuál es la, no sé, me sigue tapando la barra. Bueno, cuál es, igual que lo vimos antes, cuántas de las bases son iguales y cuántas de las bases difieren, y por eso el porcentaje de similitud. Vemos el mismo tipo de alineamiento, y en el alineamiento, si lo seguimos explorando, pues en algún punto vamos a encontrar cuáles son las bases que están difiriendo de las demás. Siempre que tenga la lineecita esta que se llama pipe, siempre van a ser coincidentes. Y cuando no la tenga o tenga algún asterisco, pues va a ser alguna de las diferencias encontradas. Y en esta lista, lo que nos interesa revisar es esto. Esta es la estadística, digamos, del alineamiento con lo que hay en las bases de datos. Entonces, lo que nos interesan más son estos tres valores de aquí para evaluar si puedo o no asignar una identidad a lo que tengo. Por identidad me refiero a si lo que tengo, yo puedo decir que es un virus respiratorio de coronavirus o no puedo decirlo. Por ejemplo, este porcentaje de identidad es el porcentaje de secuencias que empataron, es decir, que sí están alineadas correctamente. En este caso es bastante alto, generalmente se busca que sea ojalá 99% más. Si fuera muy bajo, por ejemplo 80, 70, en algunos casos ya ni siquiera el NCBI va a mostrar el resultado o ya no lo podemos tomar como algo identificado, sino simplemente decir, bueno, se parece en un 70% a esta secuencia que alguien sometió en algún momento, pero no identificarlo como tal. Para identificarlo buscamos siempre porcentajes de identidad más altos según lo que estemos identificando. Para el 16S, por ejemplo, que se usa mucho para identificar bacterias, se habla de que debe ser mayor a 98.5 para yo decir que identifique la bacteria. El valor E es un estadístico y siempre tiene que ser, ojalá, idealmente 0, pero si no lo más cercano a 0 posible. Y el porcentaje de cobertura igual nos da información de cuánto de nuestra secuencia alineó. Se llama carry cover porque carry es nuestra secuencia y la cover es la cobertura. Entonces, ¿cuánto de este 99.95% que alineó está cubierto en nuestra secuencia? Dice que el 100%. Si dijera que el 50% quiere decir que sí, tuvimos un 90% o 99% de similitud, pero solamente cuando se comparó 50% de las bases de nuestra secuencia. Entonces, ambos valores son importantes y lo que buscamos es que ambos sean lo más alto posibles. Y ese sería el valor principal o el hit principal. Siempre en la tablita lo vamos a encontrar ordenado, así que el primero va a ser pues el principal. Y bueno, por eso BLAST se usa para muchas cosas, o lo primero que uno hace cuando tiene una secuencia después de haberla obtenido y secuenciado en el laboratorio es hacer un BLAST, digamos, para explorar qué es lo que tenemos. Después les decía que con los alineamientos se puede hacer estudios filogenéticos. Esto igual lo vimos un poquito el lunes en la última clase del COIL. Y para retomar, básicamente una filogenia lo que nos permite es, basado en los ácidos nucleicos, clasificar organismos según su parentesco. Y su parentesco pues la asociamos a la evolución. Pero entonces, digamos, esto ha sido un poco nuevo antes y el árbol de la vida, la diferencia entre mamíferos, eh, entre lo que son bacterias, entre reinos, imagínense ustedes la división principal entre reinos,
En esos tiempos, cuando se propuso la taxonomía, no se basaba en secuencias de DNA porque no se conocían. Se basaba en la morfología, en las funciones, en este tipo de cosas como si tiene pelo o tiene plumas. Ya luego si tiene pelo, bueno, de qué color es, ese tipo de cosas. Ya después, cuando se logró secuenciar el ADN y se sabía que todas estas características provenían del ADN, pues empezó a utilizar el ADN como valor indicador y que permite calcular estas distancias. ¿Por qué? Porque sabemos que a través de la evolución el ADN va cambiando y va cambiando por mutaciones que pueden ser inducidas, pueden ser espontáneas. El punto es que todo ser vivo tiene una tasa de mutaciones establecida. Y como esta tasa de mutaciones es establecida y sabemos cuántas mutaciones va a acumular en el tiempo, si lo vemos hacia atrás y sabemos cuántas mutaciones tiene, podemos ver hace cuánto se originó. Algo así. Entonces, el árbol en realidad, un árbol filogenético, lo que nos dice más o menos es el tiempo y asociar el parentesco que tiene un organismo con otro. Entonces, nos permite entender la historia evolutiva de la vida en sí. Puede ser a ver, pongamos dominios muy lejanos de la vida, entre organismos totalmente alejados de reinos distintos, así como ya algo muy concreto y muy específico, como dentro de una misma especie. Lo que veíamos en la clase del lunes, dentro del mismo coronavirus, saber cuáles han sido las cepas que se han originado. Entonces, se podría hacer como más macro dentro de reinos, más micro dentro de un mismo género, dentro de una misma especie. Y lo que veríamos entonces es la relación de ancestros y descendientes. Esto es nada más para mostrarles como de las últimas actualizaciones del árbol de la vida, ya donde se basa en secuencias y se ha visto que, y lo que se ha estimado, porque en realidad esto es basado en estimaciones, no en que se conozcan estos organismos, pero en estimaciones basadas en metagenómica, se ha visto que los microorganismos y sobre todo las bacterias ocupan el dominio principal, bueno, ocupan la mayor diversidad que podemos observar en el árbol de la vida, en menor cantidad los eucariotas y luego las arqueas, lo cual tiene sentido porque, bueno, las bacterias y las arqueas son las que se originaron principalmente al inicio. Los eucariotas vinieron mucho después, así que pues su diversidad es menor. ¿Cómo se entiende un árbol? Bueno, el árbol, también lo hablamos un poquito el lunes, hay diferentes formas de crearlo con diferentes estadísticas. No nos vamos a meter en esto porque se podría hacer todo un curso de filogenia, pero bueno, solo para que sepan que hay diferentes estadísticas y según la metodología que se use es más confiable o no. Pero siempre vamos a tener un árbol de esta forma. Se puede ordenar circular si me gusta más o en forma de pirámide, como sea, pero siempre vamos a tener un árbol con estas dos partes. Tenemos ramas y tenemos nodos. Los nodos son los puntos de divergencia de una rama y las ramas, su longitud nos indica el tiempo. Como les decía, es como ver la historia hacia atrás. Las ramas lo que indican es el número de sustituciones a través del tiempo, es decir, el número de mutaciones o de diferencias en las bases que yo tengo. Entonces, en realidad lo que nos dicen es tiempo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esta rama de acá es mucho más corta que esta rama de acá. Entonces, podríamos decir que este organismo A se originó mucho más recientemente aquí que este organismo C que se originó más atrás en el tiempo. Así se analiza el árbol. Y además, digamos, de forma vertical, podemos ver la distancia entre ellos. En este caso, podríamos decir que el organismo A y B tienen mucho más relación y el A y el B con el C que con el D. A y B se parecen más entre ellos, serían un poco más cercanos a C y más alejados de D. A esto se le llaman clados, como los subgrupos que podríamos ver dentro de un árbol, se les conoce como clados. Entonces aquí yo podría decir que este es un clado entre A y B, que comparten ciertas características.
Este es otro clado, A, B y C, ya son menos, pero igual comparten características y ya este sería como el ancestro más lejano, D. Estos conceptos de homología, analogías, es importante igual tenerlos en cuenta. Homología, siempre decimos que algo es homólogo si sabemos que tiene una relación que proviene de un ancestro común. Entonces, cuando hacemos una asociación filogenética, sí podemos decir que tenemos homólogos. Aquí yo podría decir que estas dos secuencias son homólogas. Cuando hablamos de analogía o similitud, hablamos de que hay similitud, o sea, tienen regiones que coinciden, pero no hay eh, no comparten una característica ancestral, o sea, no son descendientes del mismo ancestro. ¿Cómo se hace un árbol? Eso lo van a hacer en el taller, no les voy a mostrar aquí porque el taller igual sí viene como tutorial, pero básicamente es el mismo alineamiento que vimos antes, alineo varias secuencias para primero ver cuáles características son las que comparten y dónde están esos sitios de sustituciones o de mutaciones en la secuencia. Seguidamente con ese alineamiento se hace un cálculo estadístico para construir el árbol. Y les decía que hay varios métodos. El más básico se llama Neighborhood Joining, el siguiente se llama máxima verosimilitud y el siguiente se llama bayesiano. Entre ellos voy a obtener lo mismo, un árbol, simplemente que va aumentando, digamos, el rigor estadístico del cálculo. Son algoritmos súper complejos y difíciles de entender, pero lo importante es que sepan que hay formas más y menos confiables de calcular un árbol, por ejemplo, un neighborhood joining, normalmente solo se basa en estas diferencias y hace un cálculo bien simple, agregando un número a cuántas diferencias hay o cuántas similitudes hay. Y el árbol se repite algunas veces y se hace su topología. Su topología es lo que vemos al final, el orden que tiene. Estos otros ya incorporan estadísticas y más comparaciones o más repeticiones de ese árbol. Y bueno, bayesiano es todavía más complejo porque hace varios refinamientos además del árbol. Entonces, bueno, el que vamos a hacer aquí es el más simple, pero normalmente si tenemos un buen diseño metodológico, los tres tanto si tienen menos rigurosidad estadística que otros, deberían dar igual el resultado. Ahora pasando un poco a todo esto lo podemos hacer con la secuencia de DNA. Ahora vamos a ver cómo podemos entrar al trabajo con proteínas desde una secuencia de DNA. En la clase de la última vez, del jueves anterior, también les había dicho que a partir de un DNA no es necesario que yo vaya y secuencie la proteína para saber qué proteína produciría un gen, sino que a partir del DNA yo puedo extrapolar esto y tratar de predecir la proteína que produciría. ¿Por qué? Porque sabemos cómo funciona la biología, entonces podemos traducir el DNA a cDNA, que sería la molécula codificante. Esto lo traduciríamos a codones, lo que sería el ARN mensajero. Y una vez sabiendo los codones, podemos saber cuál es el aminoácido correspondiente de cada codón y por lo tanto cuál sería la secuencia de aminoácidos de una proteína. Para calcular esto hay varias herramientas de transformación de una secuencia genética a proteínas, pero básicamente lo que hacen, y si nos basamos en este principio, es leer esta secuencia. Lo que pasa es que si tenemos una secuencia de un gen, no sabemos por las letras exactamente de dónde va a iniciar. Por ejemplo, esto se le llama un marco abierto de lectura. ¿Cómo sé yo dónde inicia la traducción de este gen? Si el codón empieza aquí, AUG, o empieza aquí, UGA, o empieza en la base siguiente, GAC, ¿dónde se empiezan a formar los tripletes? En realidad eso no lo sé. Entonces, la herramienta que hace esta predicción calcula las tres versiones. Calcula que empiece desde tal cual como la tengo, 1, 2, 3, o que empiece de la base 2 y de ahí empiece a formar los codones, o que empiece de la base 3. Y también a la inversa. ¿Por qué a la inversa? Porque yo tengo dos hebras, una forward y una reversa. Entonces, siempre que tengo un DNA, tengo un complementario.
Y en biología, la proteína se puede producir de cualquiera de las dos hebras. Y cuando yo lo leo, pues lo secuencio, yo no sé si tengo la hebra reversa o la hebra contraria. Entonces, en realidad estas herramientas de predicción producen 6 marcos abiertos de lectura. El que inicia en la primera base, en la segunda y en la tercera, y el que haría esto mismo, pero en la hebra complementaria. Entonces, ¿cómo sé cuál de estos 6 es el correcto? La herramienta igual predice cuál sería esa secuencia y si eso produciría una secuencia de aminoácidos funcional. ¿Por qué? Porque cada uno de estos codones tiene que tener sentido. Entonces, si aquí, por ejemplo, yo empiezo del segundo y digo que el codón es UGA, ese codón no es nada. Entonces, yo sé que esa no es la forma correcta de leerlo. AUG sí, es metionina, entonces esta podría ser una forma probable de leerlo. Entonces la herramienta ve esas formas probables y muestra esto aquí muestro los primeros 3, pero la herramienta va a mostrar los 6, en los 6 marcos abiertos de lectura y muestra la secuencia de aminoácidos que generaría. Entonces, siempre la secuencia va a iniciar por una metionina, eso también lo sabemos por biología básica, siempre cualquier proteína empieza por metionina. Entonces, ubica la metionina y hace la secuencia de aminoácidos. De estas 3, por ejemplo, yo ya podría decir con toda certeza que el marco abierto de lectura correcto es este y que la proteína que va a producir este gen es esta. ¿Por qué? Porque aquí no hay proteína. Por ejemplo, aquí me dice que están estos 3 aminoácidos y se corta. Estos otros y se corta. Y no hay nada que sea como coherente. Solo este pedacito de aquí, pero sería una proteína muy pequeña. Igual acá. Entonces, aquí con toda certeza yo puedo decir que esta es la proteína predicha a partir de este gen. Y con esa proteína, o sea, con esa secuencia de aminoácidos, después yo puedo comparar, al igual que con el BLAST, con diferentes bases de datos de proteínas, están las de la base de datos de Levi, de la NSBI, de UniProt, igual que hicimos con el BLAST, pero en este caso colocando la secuencia de aminoácidos y saber qué es. Y también puedo predecir su estructura. Ya no solo saber su secuencia de aminoácidos, sino también predecir cuál sería la estructura que tendría en, por ejemplo, hélices o láminas. Esto lo hago en esta herramienta Swiss Model, pero hay varias herramientas más y puedo predecir cuáles de estos serían dominios funcionales. Esto, por ejemplo, en esta herramienta SMART. ¿Qué me dice un dominio? Es cuáles partes de esa proteína podría yo asignarles una función de algo. Y ya me dice para qué funcionaría esa proteína y cómo es la proteína. Todo esto a partir de la secuencia de un gen. Entonces, aquí un ejemplo nada más para que vean cómo funciona, cómo funcionaría esto ya en la vida real, en las herramientas. Aquí busqué simplemente una proteína spike de virus. Entonces, esta es una proteína, perdón, un gen. El gen de la proteína spike de un virus, lo copio en la herramienta de traducción. Aquí me va a indicar los 6 marcos abiertos de lectura. Los veo y el que tiene sentido es este de acá, así que puedo decir que esta es la proteína que produciría este gen que yo encontré en las bases de datos. En la herramienta Swiss Model voy a colocar entonces ya la secuencia de aminoácidos predicha de ese gen. Aquí va a durar un poquito esa herramienta, esta sí dura un poco más porque, bueno, va a predecir una estructura tridimensional y eso sí es un poco más demorado, unos 10 minutos tal vez. Y como resultado voy a obtener esto, voy a obtener el modelo tridimensional. Me va a dar algunas similitudes que tendría con otras estructuras ya cristalizadas, o sea, estructuras que ya en el laboratorio se han obtenido, pero me da ya un buen modelo de lo que sería la proteína y cómo se podría ver esta proteína y cuáles, ya a partir de esto se podría hacer más cosas. Por ejemplo, algo que se hace con dinámica molecular y todo esto es hacer docking. Un docking es como una predicción de interacción entre la proteína y algo más, entre la proteína y un ligando. Entonces, por ejemplo, lo que veíamos que se hacía en la base de datos del coronavirus, de ver cómo la proteína del spike se ha unido al receptor humano
y cómo las modificaciones en esa unión, en los aminoácidos de esa unión van a afectar la interacción, eso se calcula por estos métodos que se llaman docking molecular, que ven justamente la interacción molecular. En el taller, aquí no lo vamos a hacer porque este sí es un poco más extenso, pero en el taller hay un tutorial paso a paso de cómo se haría un docking molecular. Hay herramientas, igual que en el árbol filogenético, unas un poco más complejas, con una estadística más compleja, otras bastante más fáciles, así que vamos a ver un procedimiento, digamos, básico y sencillo de cómo se haría un docking molecular para identificar, el ejemplo del taller es identificar un fármaco que pueda unirse a la proteína spike del no, perdón, a la polimerasa del coronavirus para poder inhibirlo. Y otra cosa que ya se puede hacer, esto es como algo, herramientas básicas de bioinformática con las que ustedes podrían trabajar perfectamente y que en el futuro probablemente les va a tocar, pero ya después con metadatos se podrían hacer mucho más cosas. Hemos hablado de que se pueden secuenciar genomas completos, metagenomas completos, proteomas completos, o sea, ya no un gen y una proteína, sino todo el genoma, todas las proteínas de un organismo. Y a eso se le llama, o el trabajo con eso se le llama minería de datos, que es ya trabajar, por ejemplo, con todos los genomas de todas las bacterias del ser humano y tratar de identificar ahí cosas que se relacionan entre sí. Para esto se utilizan muchos modelos predictivos de interacción molecular para ver si estas proteínas tendrían interacción unas con otras o para ver si los ARN mensajeros de un tipo de cáncer tendrían interacción unos con otros, que cuando está la presencia de uno esté la presencia de otro. Bueno, ya es algo mucho más laborioso, digamos, y ocupa un poder computacional más alto, pero igual es como para que sepan que existe y que la mayoría de investigaciones se basan en esto, en minería de datos para obtener a partir de datos masivos una conclusión y ya, por ejemplo, que se estudie, se investigue todo esto que les decía de dinámica de la transcripción del cáncer y a partir de todos esos datos se puede identificar un target de terapia o una molécula para diagnóstico de un tipo de cáncer. Eh, Eso, entonces, a modo de resumen, para retomar un poco lo que vimos en estas dos clases, dijimos que teníamos las moléculas principales de toda célula el DNA, el RNA, que sería cuando se transcribe este DNA, y las proteínas cuando se traduce este RNA. Hay diferentes formas de obtener el DNA, el RNA de las proteínas. Para DNA y RNA secuenciación, usamos Sanger, que era aquella secuenciación básica, principal e inicial para fragmentos pequeños, y tecnologías de nueva o segunda y tercera generación para genomas completos o transcriptomas completos. Proteínas dijimos que se hace por espectrometría de masas para ver su secuencia o su perfil y cristalografía para ver su estructura. El formato principal de todas estas informaciones, sea DNA, RNA o proteínas, es un formato FASTA. Esto se almacena en bases de datos para que sirva de algo la información y se pueda comparar. Entonces, bases de datos dijimos que las principales eran NSBI de Estados Unidos, EBI de Europa, DDBJ de Japón. Las proteínas hay varias, en realidad estas no las vimos, van a verla en el taller algunas, pero hay varias. En el NSBI hay una parte de proteínas, PDB, SwissProt, UniProt, hay varias de proteínas que son bastante completas y hay otras más específicas de solo, no sé, proteínas asociadas a virus, proteínas asociadas a unión a glucosa, ahí ya más específicas. ¿Qué aplicación tiene esto? El DNA, dijimos que por medio de PCR podemos ver huella genética, enfermedades, ver si hay mutaciones, hacer genotipificación y detección de SNPs o mutaciones puntuales, hacer detección y cuantificación para diagnóstico de enfermedades infecciosas como virus y bacterias. Esto podemos hacer con el DNA a través de PCR, a través de secuenciación podemos identificar organismos, identificar genes, ver frecuencia de mutaciones para medicina forense, para terapia y diagnóstico de diferentes enfermedades. Con el RNA podemos igual secuenciar, hacer RT-qPCR, esto usarlo como diagnóstico y pronóstico de patologías complejas. En el caso de proteínas,
no nos vamos a meter en la parte de cristalografía, les dije, pero por lo menos con el perfil de proteomas hay una buena, un buen impulso para poder hacer más perfilados que permitan diagnóstico de enfermedades, ver función celular, interacción con fármacos y diseñar una mejor terapia. Y bueno, las herramientas que vimos, en resumen, igual para el caso del DNA, diseño de partidores, uso de enzimas de restricción, alineamientos, filogenia y lo que van a ver un poco más en detalle en el taller, el docking. Eso. ¿Dudas? Por mi parte no quedó ninguna duda. Quedó bien Yo claro. tampoco, profe. Excelente. Entonces, ya, tampoco dice José Luis. Entonces, bueno, el taller está en Recording el stopped. campus virtual. Tienen varios archivos anexos al taller, que son como, algunos los van a algunos son de ejemplos, material suplementario, si fuera que necesitan buscar alguna información, y otros son archivos que van a necesitar de input para algún análisis, pero está todo en la guía o en los archivos del campus, así que cualquier duda nos escriben y bueno, espero que ya cuando se pongan a hacer las cosas ustedes mismos, pues ahí vean si les parece interesante, si quieren indagar más de algún tema y bueno, si les genera duda alguna herramienta. Sí, aprovechen de aprender de esta parte que es tan bonita, la bioinformática. Se ve áspera al principio, pero después que uno le aprende a usar, verá las maravillas que hace la Katia. Y Rodrigo está aprendiendo. Profe, consulta, ¿este taller para cuándo es? O sea, ¿cuándo se entrega? Yo creo que en unas 2 semanas más nos ponemos de acuerdo en la próxima clase, que no va a ser el lunes. Acuérdense que el lunes no vamos a tener clases. Gracias, profe. Sí, no se preocupen por la fecha, tratemos ustedes, si quieren, se pueden organizar como curso y proponernos una fecha, porque la idea es que si están muy recargados con otra asignatura, esto, no, como dijo Katia, no les va a tomar mucho tiempo, pero sí va a demandar que se junten, que aprendan a usar algunas herramientas y ahí se pueden demorar un poquito más de lo que se demora normalmente. Sí, intenten como en un par de semanas tal vez. Y si no, si ven que Sí, no yo les da creo que tiempo, 2 semanas. puede ser unas semanas más y es el último taller ya. Lo importante es que lo hagan bien y que aprendan. Sí, eso es lo más importante, que aprendan. Porque ya después vienen clases más aplicadas, entonces aparte es como recordar lo que ya han visto. Exacto. No pierdan tiempo buscando el taller del año pasado porque todas las preguntas son diferentes. Tienen diferentes resultados. Entonces, el año pasado hubieron 2 grupos que nos presentaron resultados copiados de otro trabajo y bueno, no se dieron cuenta que eran diferentes. Así que ni pierdan tiempo buscando el de la... Bueno, pueden buscarlo para ver el ejemplo, el tipo de respuestas, pero lo tienen que hacer todito porque son preguntas diferentes. Ya pues si no tienen más preguntas, consultas, dudas, nos vemos el próximo jueves, pero por favor asistan los jueves, que hay 20 solamente, nos faltan 13. Bueno, profesora. Ya. Y contesten la encuesta. Bueno. Ahí nos vemos. Chao, Que estén cuídense. bien. Bueno, que estén muy bien, Profe, que esté cuídense. bien. Y recuerden